Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa de Venezuela Hoy de Radio Televisión Martí, un programa que pretende ilustrar lo que es la situación venezolana, el primero de este 2022, un nuevo año en el que ya el gobierno de los Estados Unidos ha ratificado su apoyo nuevamente al presidente encargado Juan Guaidó. Lo han hecho congresistas como Mario Díaz Balar, también el senador Bob Menéndez, pues en el esfuerzo para conquistar la libertad de Venezuela. El mundo parece paralizado en lo que es la solución a la crisis venezolana. Por un lado, después de la ratificación de Juan Guaidó como presidente encargado por este nuevo año por parte de la agrupación política opositora, el régimen diciendo que no van a ningún diálogo tal como lo está pidiendo el líder opositor, hasta que no le den monómeros, Cirgo, el oro que está en el Reino Unido y todo el dinero que ha recibido Guaidó. Entonces pareciera un juego trancado. Con esto y analizamos el tema venezolano con, desde Caracas, Noel Alejandro Leal, analista político. Desde Estados Unidos también tengo los abogados Edgar Simón Rodríguez y Negar Granados. Pero bueno, quiero comenzar desde Venezuela con Noel. Noel, la primera pregunta, ¿qué ha cambiado en la Venezuela 2021 y este comienzo 2022? Expectativas para lograr eso que decía yo al principio. ¿Se podrá hacer, conquistar la libertad para el pueblo venezolano? Bueno, el que ha cambiado, feliz año para todos. El que ha cambiado es nada. Las expectativas para cambiar vuelven a ser las mismas que siempre han sido desde el inicio, a pesar de tantas fantasías jurídicas, electorales, constitucionales, legislativas. La única razón, la única manera para que logremos ese camino hacia la libertad es terminar de comprender que nada de lo que nos trajo aquí nos mantiene aquí funciona. Es decir, nada de esta estructura, ni el interinato ridículo, ni los juegos electorales, ni mañana revocatorio, trae un punto positivo para esto. Entonces, en el camino para podernos encontrar está en este despertar de la población al entender que nada de eso funciona. Que ese despertar no se convierta en apatía, que ese despertar se convierta en fuerza, en direccionar la búsqueda de verdad hacia la libertad, es el punto fundamental y hacia donde se deberían de dirigir los esfuerzos del país. Entender que este despertar no puede ser un despertar de veleta, sino tiene que despertar con un sentido claro, crítico, para poder conseguir de verdad futuro. Mientras tanto, mientras la gente se enfoque dentro de este marco de discusión sobre la validez o no del ridículo interinato o las necesidades de la continuidad del diálogo, simplemente vamos a ir en franco retroceso y en el mantenimiento de la estructura del chavismo. Y ahora con un una renovada aceptación internacional de la manera de gobernar del chavismo. Esto Negar Granado, abogado, es así. Realmente la figura del oficialismo, la figura de Nicolás Maduro, a pesar de ser rechazada por países como Estados Unidos y otros, ¿va a seguir el juego de la misma manera? Es decir, intentando que cese la usurpación, la comunidad internacional, pero sin el poder ejecutorio que pudiera haber tenido en los últimos años el gobierno interino de Juan Guaidó. Este interinato, como lo describe Noel, ¿está jugando a qué? Es decir, o qué pretende según tu criterio. Mira, feliz año para todos y para los escuchas. Alejandro, fíjate, lo que decía Noel no deja de ser cierto, es muy cierto, su análisis político tiene un fundamento muy lógico, pero si nos vamos a un fundamento jurídico, vamos a entender de que lo que criticamos para el chavismo, que es la perpetuación en el poder, se está haciendo del lado de la oposición. O sea, cuando nosotros vemos de que la Asamblea Nacional del año 2015 aprobó la reforma del reglamento de interior y debate para mantener en la presidencia de la Asamblea Nacional a Juan Guaidó, que a su vez sea el presidente interino de Venezuela, hace de que Juan Guaidó se vea como una figura que se va a mantener en el poder por el tiempo que sea necesario, como si no hubiera una figura que lo relevara. Entendiendo que no es un presidente electo, es un presidente encargado a consecuencia de que se decretó en el año 2019 el vacío de poder producto de la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro y del vicepresidente. El 2018, perdón, por parte de Nicolás Maduro y el vicepresidente de ese momento. Por consiguiente, si hay un vacío, hay una usurpación de funciones, se cesa en las funciones al presidente y al vicepresidente,
lógicamente, constitucionalmente, quien debe tomar la presidencia encargada de Venezuela es el presidente de la Asamblea Nacional. Pero había un acuerdo previo en el año 2015 que la presidencia de la Asamblea Nacional la iban a llevar adelante los partidos de oposición mayoritario. Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular. Por eso es que Juan Guaidó llega a ser el presidente de Venezuela a consecuencia de que era el presidente de la Asamblea Nacional para el año 2019. ¿Qué trae esto como consecuencia? Definitivamente hay una necesidad por parte del régimen de una oposición para llamar a unas elecciones, para llamar a un reconocimiento internacional, para que esa oposición sirva de lobista para el cese de las sanciones, que es lo único que le está afectando hoy en día al régimen de Venezuela. Y lo otro que hay que entender es que hay una necesidad de la oposición de mantenerse como en una función, y hablo entre comillas como una función, porque a lo último un presidente que no gobierna no es presidente. Esto trae como consecuencia una dualidad de poderes. Tenemos dos presidentes, uno que gobierna lo interno, que es un régimen con un dictador, y uno que está reconocido internacionalmente. Tenemos dos asambleas nacionales, una del 2015, que hizo la reforma del reglamento interior y debate, y otra que está legislando, que es la del año 2020. Adicional a eso, tenemos dos tribunales supremos de justicia, uno que está dentro, que está dirigido por un delincuente que es Michael Moreno y otro que está en el exilio. Entonces, eso es muy difícil de podérselo digerir a la comunidad internacional para que lo entienda, pero definitivamente es una necesidad que tiene el régimen de tener una oposición, y es una oposición que tiene una necesidad de seguirse manteniendo una palestra para no perder supuestamente el único nicho democrático que hay en Venezuela. Ahora, fíjense, este análisis que ha hecho Noel y que hace también Edgar Granados. Edgar, te lo pregunto a ti, Simón Rodríguez, abogado. Entonces, hay unas funciones de un gobierno interino que no ha logrado el cese de la usurpación, hay un trabajo del oficialismo que es mantenerse en el poder y exigir que le regresen todo lo que han perdido, es básicamente que le levanten las sanciones para ellos recuperar el dinero que está atrapado en el exterior, pero vemos que la situación no mejora. Entonces políticamente, pero el ciudadano, el venezolano que desea mejorar sus condiciones de vida, que son paupérrimas, un 95% en pobreza, gente yéndose de cualquier manera para buscar una mejor oportunidad, pero la región también padeciendo lo que es esta caminata, esta migración, que lo que ha hecho es empeorar las condiciones de toda Latinoamérica. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Es decir, ¿cuál es la expectativa que tú tienes para este 2022 con el venezolano caminando, con el caminante, el venezolano que está haciendo vida, que ya se habla de 8 millones hasta 10 millones, hay cifras que manejan algunos analistas y expertos? Entonces, ¿qué va a pasar según tu criterio, Edgar? Bueno, Alejandro, el panorama que hay con el escenario como está hasta ahorita, en realidad no es nada alentador. O sea, para que de verdad haya una esperanza en este año, tiene que haber una movida de piezas en ese ajedrez necesariamente. Y obviamente quien va a impulsar esa movida de piezas no va a ser el interinato ni va a ser Maduro. Obviamente va a ser la sociedad civil y bueno, aquel sector de la oposición que no se ha prestado a jugar bajo los esquemas del alacranato, ¿no? El interinato se justifica su existencia, o sea, se justificó en su existencia desde dos puntos de vista, tanto desde el punto de vista constitucional como también desde el apoyo que hubo, obviamente, político, desde toda la ciudadanía que pedía libertad en Venezuela, pero en ese ejercicio que hubo durante el 2019, 20 y 21, el interinato perdió esa legitimidad del apoyo. ¿Por qué? Por ser opacos a la hora de la rendición de cuentas de los activos extranjeros, por simplemente seguir jugando a su manera y no escuchar a la sociedad civil, cuál era la demanda real, que siempre ha sido, obviamente, en primer lugar, la liberación de Venezuela, salida de Nicolás Maduro. Y ahorita están en una situación que simplemente le acomoda a Maduro. Maduro sí no, yo pienso que no quiere a tener la figura más de Guaidó, le está estorbando y ha estado jugando a debilitarlo cada vez más, y ellos han caído en ese juego con el tema de los diálogos, de las negociaciones. Y ahorita, bueno, con las contradicciones que tienen con relación a las elecciones, porque tú sabes, fíjate que no participaron en las elecciones del 6 de diciembre del 2020 para la Asamblea Nacional, que no la reconocieron, la que eligió la Asamblea de Maduro con el CNE del TCJ,
Pero entonces ahora, con el nuevo CNE que eligió la Asamblea Nacional de Maduro, sí están apoyando las elecciones en Barinas, por ejemplo. Y a eso se estaba refiriendo Juan Guaidó. Ahí hay una contradicción que a quien debilita políticamente es al interinato. O sea, la falta de consecuencia en el mensaje y de posiciones firmes es lo que ha debilitado al interinato durante todo este tiempo. Entonces, sí hay una justificación jurídica. Obviamente tú le preguntas a la gente del bloque constitucional o de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, a los principales juristas del país, y te van a decir que sí existe una justificación de la continuidad de la Asamblea Nacional. Ahora, desde el punto de vista de la legitimidad, que es tan importante, o sea, estamos refiriéndonos a la legitimidad de origen y por otro lado de ejercicio, pero en la legitimidad de ejercicio ellos la perdieron, o sea, perdieron porque no cumplieron con el propio fin de la ley del Estatuto de la Transición, que era principalmente sacar a Maduro del poder y llevar a cabo un gobierno de transición. Entonces, hay un panorama que, imagínate, podemos pasar de año en año prorrogando la continuidad de la Asamblea Nacional. En la misma historia, es lo que decía Noel al principio, Noel Leal. Les recuerdo a los que están en radio escuchándonos, tengo de invitados a Noel Leal, analista político desde Venezuela, desde la capital. También tengo los abogados a Edgar Granado y tengo a Edgar Simón Rodríguez. Noel, vuelvo contigo porque fíjate, leyendo las últimas noticias y todo el análisis que ustedes han hecho hasta ahora, nos refleja que la crisis venezolana va a seguir en los próximos meses de la misma manera. Pero se le agregan elementos nuevos. Esta guerra que se está viendo en el Arauca, en la frontera, entre grupos de la disidencia de la FARC y el ELN, donde han perdido la vida más de, o casi 30 personas, donde se está debatiendo por la ruta del narcotráfico, porque ese es el poder, esa es la pelea, básicamente. Venezuela es un territorio donde hay una organización criminal comandando, sacando drogas, armas y haciendo incluso negociaciones con el terrorismo internacional. Ellos son los que han ganado hasta ahora esta batalla, Noel. Bueno, si eso es un planteamiento, por eso es que no se debe ver esto de otra forma, sino del proceso político ideológico y dentro del marco de lo que es un proceso revolucionario. El chavismo llegó a destruir a Venezuela, punto. Entonces vamos a tomar eso como base del entendimiento del problema. Por supuesto, hoy somos un Estado fallido, dado que el gobierno no ejerce soberanía sobre el territorio nacional. Eso es un punto fundamental para entender que es un Estado fallido. ¿Qué ganaron? Lo que estaba planificado. Cuando usted toma una organización como el Foro de Sao Paulo y toma cada uno de los movimientos de izquierda sumados a los procesos del narcoterrorismo colombiano, usted iba a tener este proceso de destrucción si lo lleva al gobierno. El haber intentado aplacar la furia de esa estructura, el no haber entendido el concepto político, ideológico de este tipo de situaciones, el negar la realidad del componente ideológico de lo que es este tipo de asociaciones, el haber banalizado el carácter criminal de este tipo de ejecución de procesos de gobierno, porque eso es un proceso de gobierno para la destrucción, pero proceso de gobierno. Entonces, si no se entiende eso y se banalizó todo eso, por supuesto que lo que gana es el crimen, lo que gana es el socialismo. Socialismo y crimen siempre van de la mano y por lo tanto tendremos este resultado. No hay manera de ejercer la soberanía de manera democrática en Venezuela. Quien verse sobre eso simplemente es un tarado. Elecciones, estas del domingo que viene, dentro de 2 días, que han sido una farsa reconocida por muchos, incluso por nosotros mismos. Sabemos que el control lo tiene el oficialismo, del CNE, del TCJ, de todas las instancias y poderes. Ahora, entonces, ¿qué queda? Te pregunto, Negar, ¿qué queda si la organización criminal es la que ha ganado terreno, ha ganado en este proyecto de ideología? Han ganado sus aliados mucho territorio en las últimas elecciones en el continente. Entonces, ¿qué le espera al que aspira a vivir en libertad, vivir intentando superarse y no sobreviviendo? Mira, lo primero que tenemos que entender es que volvemos a una farsa electoral, igualita a la de diciembre del año 2020. Adicional a eso, entendemos que las instituciones están totalmente sometidas a la bota del dictador, empezando por el CNE y segundo por el Tribunal Supremo de Justicia, que fue la que anuló las elecciones de Barinas. Y lo tercero que tenemos que entender es que dentro de este régimen no existe la posibilidad de que haya un líder emergente. O sea, impusieron a Jorge Arriaza como el candidato del oficialismo, se mantiene el señor Gerardo Garrido como el candidato de la oposición, pero le prohibieron al Partido Comunista Venezolano de mandarlo o de presentar
los candidatos para la gobernación del estado Barinas. Entonces, lamentablemente, no hay una elección. Ya nosotros tenemos que dar por sentado de que ese estado, el chavismo no lo va a perder, o el madurismo no lo va a perder, o la dictadura no lo va a perder. Por consiguiente, es muy difícil que reconozcan la victoria de Garrido, una victoria eventual. Y lo segundo, debemos entender es que Barinas, Apure, los países fronterizos con Brasil son países que deben de estar en manos del terrorismo, del comunismo, de la dictadura, porque son países donde está la distinción de las FARC o de las guerrillas colombianas, de donde están operando, tanto para el terrorismo, para el narcotráfico o para el contrabando de los naturales, los minerales de Venezuela. Entonces, necesariamente no puede haber un gobernador de oposición en esos estados. ¿Quién, Eder Rodríguez, pudiera hacer algo realmente para cambiar este juego geopolítico y cambiar la situación de Venezuela y la región, para que sea un continente libre de este comunismo que tanto daño nos ha hecho, empezando por Cuba? Bueno, a nivel nacional, yo creo que no es una sola persona. Yo creo que toda la gente más relevante de Venezuela se tiene que organizar. O sea, en Venezuela hay muchas personas que están interesadas en el tema político, en el cambio en Venezuela, y tiene que haber una organización coordinada de todos los factores y que se lleve a cabo una sola ruta, ¿no? Una sola estrategia. Y por supuesto, presionar, o sea, presionar. ¿Sigue existiendo la Asamblea Nacional? Bueno, entonces hay que presionar esa Asamblea Nacional de la ciudadanía, o sea, no esperar nada más a que ellos hagan lo que decían hacer, sino presionarla, y a nivel internacional, o sea, buscar todos los apoyos de los gobiernos decentes que hayan, que en Latinoamérica, por lo visto, este año cada vez van a ser menos, ¿no? O sea, el posicionamiento del Foro de Sao Paulo ha sido impresionante y súper preocupante las perspectivas que puedan haber con relación a Colombia, porque imagínate tener de vecino Maduro nada más y nada menos que un aliado como Petro, cuando ya Venezuela entonces es el santuario de la FARC y del ELN. Eso tendría un efecto en Latinoamérica inmenso, ¿no? En el resto de Latinoamérica. Ahora, Noel, fíjate que cuando uno imagina una posible solución, se ve involucrado, por supuesto, el accionar de una comunidad internacional que tiene sus propios problemas y que no tiene como prioridad número uno, ni siquiera en la top 10 de las prioridades está Venezuela. Eh, ¿Cómo crees tú, cómo pensaría Noel Alejandro Leal que debería ser el trabajo de la comunidad internacional para resolver problemas como el de Nicaragua, el de Cuba y el de Venezuela? La primera parte está en entender una realidad que el mismo venezolano se ha negado a comprender. Gobierno y oposición trabajan para lo mismo. Si el mundo se le quita la careta de eso, si cada venezolano que está en la diáspora le escribe a sus representantes, le escribe a los periodistas de opinión, le demuestra una realidad tan sencilla como que la que es un hecho imposible, que estos 20 años de control social se hayan hecho sin el apoyo de eso que llaman oposición, que cada vez que se recibe un Guaidó, Leopoldo López, un Capriles, o se le da volumen a cualquiera de los procesos dentro del marco de la democracia y del librito ridículo este que llaman Constitución del 99, son simplemente para enterrar a Venezuela. Simplemente el mundo no va a entender la realidad. ¿Cómo hace el mundo para entender esa realidad? Cuando el venezolano admita esa realidad, admita que ha sido tonto útil de esto, que ha sido parte culpable, funcional de este desastre. Si el venezolano no lo termina de admitir, el mundo menos podemos enterar por ellos. Ahora, también, Negar, fíjate, te repito la pregunta. ¿Cómo hacer que el mundo entienda eso? Que necesitamos revertir esta situación, esta alianza del eje del mal, que en algún momento lo denominó de esa manera la troika del mal un funcionario de la administración Trump, ¿no? ¿Qué harías tú para abrirle los ojos a esa comunidad internacional en torno a esto que ha destruido la vida de millones de venezolanos y empobrecido pues a millones de habitantes del continente bajo un sistema que lo que hace es humillarlo constantemente? Fíjate, Alejandro, que el planteamiento de Noel no es descabellado, es bien interesante. Lo primero que tenemos que reconocer es que no existe un gobierno. O sea, al darle legitimidad
política democrática a un régimen, ya nosotros le estamos diciendo a la comunidad internacional, en Venezuela hay una democracia, por consiguiente de participación, hay alternancia, cosa que no es cierta. Así está establecido en la Carta Magna. Lo otro que tenemos que entender es que la alianza entre las Fuerzas Armadas y el terrorismo y el narcotráfico han mantenido a este régimen para que gobierne. Ahora, las alianzas de este régimen con gobiernos de izquierda, no solamente el de Cuba, el de Nicaragua, sino el de España, ha traído como consecuencia de que se fortalezca desde el punto de vista de la proyección internacional. Y si nosotros tomamos en consideración que el kirchnerismo regresó a Argentina, en Chile hoy en día gobierna un gobierno de izquierda, posiblemente Petro pueda ganar unas elecciones en Colombia y en Brasil pudiera llegar Lula a la presidencia, esos aires de libertad y de cambio que se vivieron con Macri se desaparecieron. Y se desaparecieron y trajeron como consecuencia de que 10 millones de venezolanos salieran de Venezuela, 5, 10, la cantidad que haya salido, demostrando de que en Venezuela no existe un gobierno democrático, que existe un gobierno violador o un régimen violador a derechos humanos, que pudiera haber una sanción por parte de tribunales internacionales por genocidio, por terrorismo, por violación a derechos humanos, y que eso hace de que, como decía Noel, exista en Venezuela un gobierno fallido o forajido. No solamente fallido porque no puede preservar lo que sería la plataforma continental o lo que en derecho conocemos como el Estado, pero definitivamente o lamentablemente ha cesado en el pago, ha incumplido sus obligaciones. Entonces, es un gobierno fallido y forajido al mismo tiempo. Lamentablemente, ¿cómo pudiéramos nosotros rescatar la democracia de Venezuela? Empezando por reinstitucionalizar a las Fuerzas Armadas Nacionales. Definitivamente habría que sacar a Padrino López y a toda esta cuerda de camarilla, que son los que se mantienen en el poder y mantienen a Nicolás Maduro en el poder, y adicional a eso reinstitucionalizar los poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El poder moral y el electoral son consecuencia de estos tres que son los principales poderes del Estado. Edgar, fíjate que Edgar al principio del programa también hablaba de la parte legal, ¿no? De toda esta situación, pero cuando él habla de esto, reinstitucionalizar un nuevo TCJ, ahora está controlado por el oficialismo desde hace muchos años, el poder electoral igual, todo está pues manipulado, penetrado hasta los tuétanos por el oficialismo, el castrocomunismo, porque incluso hay que reconocerlo, dicho por militares también y pues certificado por expertos, hay más de 40.000 cubanos en que están en todas las instituciones venezolanas. Ahora, fíjate, hacer eso llevaría un gran esfuerzo. No sé de qué manera pudiera revertirse todo eso si no se cesa la usurpación, porque cambiar a un Tribunal Supremo de Justicia pasaría por una elección, pero por la confianza de que quien elige no está penetrado, pero todo está pues como un cáncer con gangrena precisamente del oficialismo, de ese castrocomunismo. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo empezar? Porque es que es difícil. Nos mordemos la cola constantemente tratando de analizar el tema. ¿Qué propondrías tú, Edgar? Mira, yo estoy de acuerdo con Neger, ¿no? Solo que veo que es una etapa sobre todo posliberación. Y hay que contar, o sea, habría que contar necesariamente con un apoyo, así como Chávez en su momento. O sea, Venezuela, bajo el poder de Chávez, contó para mantenerse en el poder, para transformar la dinámica del Estado, de la sociedad, con inteligencia cubana. Asimismo, quien vaya a llevar a cabo el proceso de una transición en Venezuela necesitaría contar también con inteligencia de algún país eh, aliado, sea Estados Unidos, sea Israel, o sea, necesariamente, porque para poder desarticular todo ese aparato de inteligencia que hay infiltrado en todos los estamentos del Estado, en todos los niveles del Estado, o sea, eso es algo titánico en lo cual en realidad no se ha pensado, y es lo que a ellos les ha ayudado a mantenerse en el poder, haber debilitado lo que quedaba de la Fuerza Armada. Y bueno, imagínate con el poder, con todo el país en poder de las guerrillas. Entonces, en realidad se necesita muchísima estrategia, muchísima inteligencia, un apoyo internacional
muy contundente de no cualquier país, sino de potencias necesariamente. Y definitivamente tenemos que empezar dejando de hacerle el juego a Maduro con estas opciones electorales, y tenemos que recordar que una de las que se está sonando ahorita es el tema del fulano revocatorio. O sea, revocatorio. Otra incongruencia más. Por ahí lo están impulsando, se están reuniendo, y hay que llamar la atención sobre eso también, porque eso sería otra cosa más que beneficiaría al régimen. Mientras el CNE esté en manos de Maduro, mientras tenga una Fuerza Armada que custodie todo el aparato electoral, mientras estén que no se garanticen los 7 millones de votos que hay en el exterior, o sea, con ese CNE no lo vas a garantizar, obviamente. ¿Cómo puede haber éxito en una contienda electoral a nivel nacional? O sea, ¿de cuáles elecciones presidenciales está hablando nuevamente Guaidó, por ejemplo? Entonces, la solución no es fácil en realidad. Yo creo que amerita muchísima voluntad política y muchísimo estudio, incluso de parte de todos los que estén involucrados. Bueno, y cierro con Noel Alejandro Leal desde Caracas, precisamente con la fotografía de este 2022, la expectativa que tiene para el 2022, él como venezolano, pero viviendo esta realidad, viendo que toda la circunstancia apunta a que el oficialismo no va a ser derrotado fácilmente, no vamos a cesar su usurpación ni la semana que viene, ni el mes que viene, ni siquiera a mediados de año, ni pronto. ¿Cómo vivir de esa manera, Noel? Mira, se vive como se ha vivido todos estos años cuando se entiende la realidad. Porque ese mismo pronto o luego o muy lejos de poder salir de esto, cambia simplemente el hecho de entender la realidad. El asunto es que todo el país se ha negado durante años a comprenderla. Se banalizó, como estábamos explicando antes, tanto el carácter criminal como el proceso ideológico. Cuando no se quiere comprender el hecho geopolítico global que estamos viviendo, más razones todavía para no pensar en positivo. ¿Es fácil entender el mensaje positivo? Claro, tuvimos hasta un aliado que lo dijo bien claro. Estando Trump en la Casa Blanca, tuvimos el privilegio de que 2 veces se refiriese en la Asamblea General de la ONU sobre cuál es el principal problema de Venezuela: socialismo. El país todavía lo niega. El país todavía le rinde culto a los que han hecho posible este desastre desde 1958 y que todavía a estas alturas tienen influencia en el pensamiento político nacional. Por lo tanto, ese tarde, pronto o lejos de la salida y el despertar del venezolano pasa simplemente por comprender la realidad que se vive. Y hay que comprenderla, les agradezco, y este espacio sirve para ello, para poner en contexto con especialistas venezolanos lo que es la Venezuela el día de hoy. Noel Alejandro Leal desde Caracas, muchísimas gracias a ti, todo lo mejor para este año dentro de la circunstancia, igualmente que a las familias de Negar y de Edgar Simón Rodríguez. Yo me despido, amigos, hasta una próxima oportunidad, recordándoles que no dejen de ver todo el trabajo que hacemos sobre el tema Venezuela e igualmente de Cuba en las plataformas de Radio Televisión Martí. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.